Educación Física, episodio número 68. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo pues de todos aquellos aspectos que de un modo u otro, pues como ya bien sabes, si eres oyente habitual, están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast encontrarás recursos, experiencias, juegos e ideas que pueden ser de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar pues algo diferente, algo nuevo para tus clases del día a día. Y por qué no, pues también podrás encontrar un poquito de motivación y por supuesto de compañía. Estoy grabando en Araal el día 4 de noviembre, que ya hemos cambiado de mes, madre mía, cómo pasa el tiempo, 4 de noviembre de 2017 y Araal está en Sevilla. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y como siempre te invito a que te pases por allí porque además de este blog pues encontrarás otro tipo de recursos. En el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama David Dorta, que nos va a hablar sobre la esgrima en educación física. No solo como un recurso para el desarrollo motor, sino también como un recurso para el ámbito expresivo a través de coreografía, como de peleas de espada y demás. Y es muy, muy interesante la charla que todo lo que nos ofrece David Dorta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy. Pero antes, para cualquier tipo de duda, consulta, pregunta, sugerencia, cualquier cosa, alguna experiencia que quieras que tratemos en el podcast, algún recurso especial del que te gustaría que se hablase, alguna temática, etcétera, etcétera, el valor de la educación física.com/contactar. Allí hay un formulario y lo rellenas y te respondo a la mayor brevedad que me sea posible. Y en segundo lugar, seguimos, como sabes, con los cursos de educación física. Hemos empezado un nuevo curso sobre danzas del mundo que me habéis pedido mucho, un recurso de muchísima utilidad con el que podemos trabajar todos los criterios de evaluación relacionados con el ámbito expresivo, tanto en primaria como en secundaria. Y en la primera clase pues vemos esa justificación de por qué trabajar las danzas del mundo, qué dice la normativa, cuáles son sus beneficios y cómo contribuyen a trabajar las dimensiones de la expresión corporal. Por lo tanto, bueno, ahí está la primera clase. Sabéis que por 10 euros al mes podéis acceder a todos los cursos que hay en el blog, no solo a este de Danzas del Mundo, sino a todos los que hay en el blog y que, como sabéis, tenéis 10 días para ver lo que hay, si cumple vuestras expectativas, si no la cumple y, bueno, pues si no la cumple me lo comentáis y sin ningún problema se devuelve el dinero. Bueno, pues vamos a la entrevista, no quito más tiempo en esta introducción que suelo hacer un poquito más larga y vamos directamente con David. Bueno, pues como os acabo de decir, hoy tenemos con nosotros a un compañero que se llama David Dorta. Y lo primero, antes de comenzar la entrevista, David, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos estarán escuchando. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte y muchísimas gracias por ofrecerte o por aceptar este ofrecimiento que te comenté cuando recibí la propuesta tan curiosa del esgrima, ¿no? Es un placer poder compartir, igual que haces tú, pues poder compartir a través de tu blog pues experiencias y materiales que funcionan y que creo que son interesantes para todos los compañeros y compañeras. Pues antes, David, de entrar en materia, ¿quién es David? Es decir, para la persona que nos esté escuchando, ¿quién es David? ¿Quién es? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué experiencia tiene? Pues, a ver, pues David es un maestro de educación física de primaria que lleva pues 16 años de experiencia y que estudió aquí en el Magisterio en Huesca y que, bueno, pues que ha hecho pues su trabajo tanto en la escuela rural como en la escuela urbana. Ahora mismo estoy en el Colegio Pío XII de Huesca y bueno, también además con mi compañero Javier Zamora, con el que esta experiencia también la compartimos y luego también pues formo parte del permanente del Seminario de Educación Física de Huesca. Un poco así, en breve, es quién soy yo profesionalmente. Sí, por sintetizar un poco, ¿no?
Perfecto, David. Sí, que tiene ya tus años también de experiencia en la mochila, ¿no? Sí, ya hemos fallado y acertado varias veces. Oye, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando me comentaste el tema a través de un correo del esgrima, es que a mí personalmente, que le doy mucha vuelta a la cabeza y siempre estoy pensando en qué recursos incorporar y demás, creo que jamás se me pasó por la cabeza el tema de utilizar el esgrima como un recurso dentro de las clases de educación física. La verdad, vayas por delante, ¿eh? Mira, a mí a mí la idea me vino de un compañero de esa bibliografía que es la amigografía, que había empezado él a trabajar un poquito con esgrima, Héctor Martín. Y entonces, pues bueno, me pasó unas actividades que había hecho y a partir de allí yo aproveché para darle un poco más de vuelta, buscar un poco de bibliografía, lo vi interesante y bueno, y lo llevé para adelante. Y la verdad es que el primer sitio donde lo llevé para adelante fue una escuela rural con niños de diferentes edades, con niños desde primero hasta sexto, y funcionó estupendamente. Entonces, a partir de allí, quizá una motivación más pues para profundizar y dejar, por decirlo de alguna manera, cerrada la unidad. Entonces, aprovechando que participando del seminario de educación física lo pude compartir, en unas jornadas lo que le dimos fue quizá un apretón más fuerte para pasar esta experiencia tanto, ya no solamente en primaria, que es donde yo trabajo, sino también en secundaria. Entonces, pues ya te puedo decir, y sobre todo para compartir con todos, pues que es una unidad que se ajusta tanto a medio rural como a medio urbano y que se ajusta tanto a primaria como a secundaria y que funciona. Entonces, pues bueno, esa es quizá la fortaleza también que tiene esta unidad, sobre todo que está corroborada. Y nunca habías practicado anteriormente el esgrima, ¿no? Es decir, que es algo que te viene, como tú bien dices, y me ha gustado esa palabra, de la amigografía, y que realmente tú nunca has practicado el esgrima, ¿no? No, no, yo, y sobre todo si hay algún esgrimista, algún tirador de esgrima profesional, pues tendré que pedir mil perdones en lo que se refiere a lo que sería la técnica específicamente. No, esto a base de leer, de buscar y de experimentar, pues hemos cogido cosas, sí que es verdad que hay cosas que son básicas de la esgrima, como la posición inicial o los desplazamientos, pero tomado desde, digamos, una manera superficial. Pero ya te digo, no, esta unidad es para cualquiera que no tenga experiencia en esgrima, lo va a poder hacer y si tienes experiencia me imagino que mucho Es mejor. decir, que cualquiera ahora mismo de los que esté escuchando el podcast, eh, que no quite el podcast y diga, uy, el esgrima, yo no soy esgrimista, yo no tengo conocimiento de esgrima, a mí esto no me interesa, sino que puede resultar un recurso de mucha utilidad, aún no habiendo practicado, pues como otra serie de recursos. Es decir, a veces uno no practica baloncesto, pero te atreves a dar baloncesto sin ningún problema. Pero existen otro tipo de deportes, como sobre todo deportes así más de enfrentamiento, de lucha, que parece ser que si uno no lo ha practicado, como que cuesta un poquito más introducirlo en las clases, sea esgrima, sea taekwondo, sea karate, ¿no? Existen ese tipo de deportes que tenemos cierto reparo a introducir. Así que si alguien pues no ha practicado esgrima, yo creo que debería al menos escuchar la entrevista y debería escuchar esta experiencia para, bueno, pues para luego valorar si utilizar el recurso o no, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que lo utilice y la verdad es que después de haberlo, ya te digo que en las jornadas provinciales se presentó a mucho profesorado que participa y, y hemos prestado las espadas muchas veces para la gente llevar su experiencia y ya sabemos muchos colegios ya que ya tienen sus propias espadas y ya lo tienen puesto en su programación todos los años. Sí, escuchando la palabra espada, lo mínimo que se me viene a la cabeza es que salta la alarma de peligro, 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 ¿no? Es decir, el tema de la seguridad es lo primero que te puedo preguntar, ¿no, David? Es decir, me estás hablando de espadas, de utilizar espadas con niños, y se me vienen dos cosas. Uno, la seguridad, y otro, el material. Es de goma espuma, el material, ¿cómo se adquiere? ¿Se puede hacer? ¿Comprar? ¿Es caro? Es decir, bueno, vamos por parte. Vamos primero por el tema del material, ¿no? ¿Cómo se hace el material? ¿O dónde se puede conseguir? Bueno, yo con lo que he podido mirar
diferentes sitios. En algunos sitios de material de educación física, hay algunas propuestas de espadas que suelen ser de Fuan y que no son rígidas y que se puede trabajar en la esgrima. Y hay incluso también algunos floretes que son ya semi para el aprendizaje de la esgrima, para que suelen ser bastante caros y claro, aquí necesitaremos una espada por alumno. También he visto algunos hechos con periódicos, pero bueno, nosotros, por ejemplo, el material que utilizamos se trata de utilizar sobre todo tubos de fontanería, tubos de PVC, los utilizamos de 2 centímetros de diámetro. Luego la espuma que se utiliza para que esos tubos, por ejemplo, no se congelen, se llama coquilla, que lo utilizamos para lo que sería la empuñadura y para la punta de la espada, para que no sea peligrosa. Y luego pues utilizamos para lo que sería la cazuelota, la cazuela que protege la mano. Reutilizamos, reciclamos envases pues de agua destilada, de lejía, de esos que son de 2 litros y tienen la boquita pequeña y que se ajusta bien a los tubos. Entonces nosotros hemos preferido utilizar ese material, que luego además con cinta americana, cinta aislante, es como lo sellamos y lo sujetamos, y lo preferimos porque estas son espadas rígidas. Entonces, a la hora de hacer bloqueos, que es uno de los movimientos que nos interesan, o luego a la hora de hacer no solamente esgrima deportiva, como si fuese las tiras de esgrima, que nosotros también lo reconvertimos también a esgrima escénica, entonces pues también permite hacer coreografías de esgrima. Entonces nosotros nos hacemos las espadas así. El primer esfuerzo es de las primeras espadas, porque luego esas espadas se quedan en el centro y ya tienes un banco de material que puedes utilizar año tras año y no supone luego ningún esfuerzo pues hacer alguna espada más que te pueda faltar. Pero bueno, sobre todo en ese sentido, lo que se necesita para fabricar las espadas es planificación. En el material que se envía y que se adjunta, se explica cómo hacerlo, diferentes opciones, y eso ahí, sobre todo si te animas a hacerlo, yo creo que es un buen momento ahora y para ir recuperando y recogiendo esos materiales, esas garrafas de plástico, ir buscando esos almacenes donde conseguir tus tubos y la coquilla, de cara así en el segundo trimestre poder hacer la esgrima, porque además no se necesita un espacio muy exigente. Pues dentro de un pabellón cuando hace frío, si por ejemplo en un salón social, si estás en un pueblo, o dentro de una aula amplia, puedes hacer esta unidad. Eso en cuanto al material. Si quieres te hablo de la seguridad. Bueno, antes de entrar, me parece también que el tema que has mencionado de hacer el propio material, bueno, también supongo que aquí el niño, a la hora de hacer este material que comentas con tubos de PVC y espuma y demás, ¿tiene mucha implicación o es más bien un trabajo, digamos, que tiene que ir realizando el maestro, o el niño se puede implicar en este trabajo, de modo que sea también una especie de trabajo competencial, incluso uniéndolo con el tema de la educación artística y demás, ¿no? No sé si el niño puede implicarse en la creación de este material de alguna manera. Por ejemplo, en lo que sería cortar el tubo de PVC, pues normalmente eso te lo cortan en el almacén o lo cortas tú con una sierra de calar o una sierra normal. Entonces eso lo tiene que hacer un adulto. Vale. A partir de allí, una vez que tienes los tubos cortados, la parte más sensible dentro de lo que sería en la fabricación sería cortar la garrafa. Que el mejor material para hacerlo es un cortaplumas. Un cortaplumas es delicado. Entonces, ha habido, yo en los sitios donde he estado, pues por ejemplo en una escuela rural que hay pocos alumnos, pues no pasa nada porque el profesor puede cortar las garrafas él personalmente. Luego hay otras opciones que enviarlo a las familias para que lo traigan hecho, dejándoles el material o hacerlo. Ponerte a lo mejor con algunos compañeros a preparar esas garrafas, que es lo único delicado, y llevar el material así preparado, y los niños ya terminan de montar la espada, la empuñadura, la punta, cerrar esa cacelota. Eso lo pueden hacer los alumnos. Y nosotros en nuestro caso lo que hicimos una vez fue implicar alumnado de prácticas. Entonces, como en nuestro centro, que pues invitamos a todo el profesorado de prácticas que había en ese momento para que nos ayudasen, y entonces eran
grupos de un profesor con 4 alumnos y entonces el profesor se encargaba de las cosas delicadas y guiaba al alumnado. Como he dicho, lo principal es planificación y bueno, pero que como es un material duradero, porque luego solamente el mantenimiento es tener un poco de cinta aislante por allí para poner las cosas bien, pues es un primer esfuerzo, pero merece la pena. Merece la pena, claro. Claro, quizás el maestro interino que va por ahí, digamos, rondando de centro en centro, pues quizás a lo mejor no le merezca la pena, pero tampoco tiene por qué ser una excusa o una forma de decir, bueno, es que no voy a construir las espadas. Podemos utilizar también, como bien has dicho, pues espadas si no de papel de periódico, quizás también de cartón, que sin ser tan rígidas, pero bueno, quizás nos sirvan también para una primera toma de contacto y ver, antes de meterte en el jaleo de fabricar todas las espadas, pues ver si realmente, pues quizás pues te interese este recurso, ¿no? Es decir, que, oye, que con cartón y demás, pues podemos crear esas espadas, porque luego nos comentarás a lo mejor algunos ejercicios puntuales y quizás sean válidas también ese tipo de espadas o no. Pues me refiero, la unidad que os presento está pensada para trabajar con espadas rígidas. No por nada, más bien sobre todo el movimiento del bloqueo, que yo creo que es el que más exige este tipo de material. Pero con una espada de cartón que mantenga digamos, la forma, también se puede desarrollar perfectamente. De todas maneras, también hay posibilidades, porque por ejemplo, yo no sé si en la zona donde estéis hay algún seminario o algún grupo de profesorado que se junta de educación física para compartir experiencias, se puede hacer también un banco de materiales que luego poder pedir prestados en los diferentes centros. Entonces, pues bueno, hay maneras de hacerse con este material y también de compartirlo. Genial, la verdad que sí, hay diferentes fórmulas y el hecho de implicar a la familia con unas instrucciones también puede ser otra y perfectamente válidas, ¿no? Bueno, dejando el material un poco al lado, David, habíamos comentado también el tema de la seguridad, es decir, el niño con esa espada rígida, ya sabemos que trabajamos con material y siempre, pues bueno, tenemos que hacemos hincapié en ese tema de la seguridad, pero en el tema y trabajamos con pica, que muchas veces puede parecer, no, una espada, bueno, una espada es más que muchas veces estamos trabajando con pica y no nos echamos las manos a la cabeza y si le llamamos espada, pues puede que, ya te digo, el piloto de la seguridad resuene ahí con fuerza, ¿no? El tema de la seguridad, ¿has tenido algún problema? ¿Crees que es de algún modo peligroso? ¿Hay que tener en cuenta algún aspecto bueno, pues para evitar cualquier tipo de lesión, de golpe o algo? Yo nunca he tenido ningún problema de seguridad con las espadas y te digo que, por ejemplo, ahora en nuestro colegio trabajamos las dos vías a la par con el compañero, entonces a lo mejor hacen esgrima cuarto A y cuarto B juntos, por ejemplo, porque lo solemos enfocar en segundo ciclo y hay un número grande de alumnos y no se genera ningún conflicto ni ningún peligro. Sí que es verdad que nosotros tenemos algunas cosas previstas y unas precauciones que utilizamos. Por ejemplo, he explicado un poco por encima que nosotros hacemos una esgrima deportiva, pero también una esgrima escénica. Una esgrima escénica sería preparar una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, donde haya una pelea de espadas, pues tipo las películas del Zorro o de piratas, ¿no? Con una trama y eso. Entonces, claro, tú cuando ves las películas de piratas lo que hacen es chocar espadas y digamos que es un movimiento que no es el que se utiliza en la esgrima deportiva. Entonces nosotros una de las cosas que hacemos es que siempre primero empezamos por la esgrima deportiva y después con la esgrima escénica, porque si no podemos tener una transferencia negativa de ese choque de espadas característico de las películas. Luego, por ejemplo, también vamos introduciendo el enfrentamiento poco a poco y gradual. Entonces, de manera que el niño no empieza ya tiene que tener un dominio de la espada antes de ponernos en una situación, digamos, de combate de uno contra uno. Cuando hacemos formas jugadas, donde hay contacto con la espada, digamos, en una zona un poco más, en un juego más libre, menos acotado, menos limitado, allí, por ejemplo, siempre las zonas de contacto tienen que ser de cintura para abajo. Así evitas cualquier tipo de problema en lo que serían las formas jugadas. Y lo que sería el que la zona de contacto sea ya en el tren superior,
solo lo limitamos exclusivamente a tiradas de esgrima en la que hay un saludo, en la que solamente se da un contacto. En el momento en el que hay un contacto, el combate para, se vuelve a mantener la distancia, me vuelvo a concentrar y vuelvo a luchar. Entonces, no se trata de ir dando contactos, eso es muy importante, sino que lucho, me concentro, me tocan, pues bueno, se para, me has tocado, un punto para ti, nos separamos, nos concentramos y otra vez. Eso evita que haya cualquier tipo de problemas. Y luego, pues bueno, siempre pues tener un material, da igual que sea una espada que una pelota, durante las explicaciones pues siempre puede ser un poco porque los niños se pueden distraer con ese material. Pues bueno, la típica rutina que puedas tener con pelota de dejo la pelota en el suelo, aquí sería dejo la espada en el suelo durante las explicaciones y eso pues no va a dar ningún problema. Si aún así nosotros tenemos la espada, digamos, una espada de cartón bastante cutre, o sea, fea aposta, para que si hay algún niño que después de incluso avisado no cumple las normas de seguridad y de respeto a los demás y al material, pues le damos la espada de papel. Y si su actitud continúa, pues se puede quedar a partir de allí por la sesión sin espada. Entonces también está tener claro al alumnado que son responsables de su seguridad y también que son responsables del buen uso del material. Con esos trucos no hemos tenido ningún problema nunca. Al fin y al cabo, David, educar en la responsabilidad, ¿no? Educar en su propia seguridad y en la de los compañeros, ¿no? Es que además hay que planteárselo como un objetivo. En estos deportes de contacto, estos deportes de lucha, el hecho de que respeten, de que tienen que ver que las normas es el sistema que hay para que el enfrentamiento sea óptimo, y para que la seguridad y que va a ser lo que va a cuidar mi seguridad y la de los compañeros. Entonces, pues bueno, hay que plantearlo como un objetivo a cumplir y a conseguir. Ya, además que no solo en la esgrima, sino también en otras actividades, ¿no? Como puede ser el tema de la escalada o como puede ser cualquier otra actividad, pues que, bueno, que necesite de esa seguridad que ellos vean que son responsables y, como bien has dicho, es un objetivo más de que quizás consiguiendo ese objetivo ya sería suficiente, ¿no? Pero bueno, veo que tenéis una progresión muy bien definida en lo que es temas de utilización de la espada, ¿no? Empezando por ese dominio primero del objeto, ¿no? Del implemento, después la esgrima deportiva, el 1 contra 1, formas jugadas con contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una forma, digámoslo, que de asegurarse vosotros de que no pasa nada o de que se minimizan los riesgos. Y como bien habéis dicho o bien estás comentando, no habéis tenido nunca problema a la hora de ponerlo en práctica, lo cual no podemos rechazar el tema de la esgrima por decir, es que, porque el piloto de peligroso es algo que nos puede saltar a todos, pero bueno, hay que pensar que más que una espada, como digo, puede ser una pica, y trabajamos con ellas también habitualmente y no lo descartamos por peligroso. Entonces, bueno, vamos a abrir un poquito la mente y vamos a dar también una especie de confianza a este tipo de práctica que pueden ser un recurso súper, súper válido, ¿no? Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, David, que lo has comentado ya un par de veces, es el tema de la expresividad, ¿no? El cómo a través de la esgrima no solo podemos desarrollar el tema a nivel motor, de coordinación dinámica general, etcétera, etcétera, a nivel cognitivo, como bien has resaltado, de concentración, toco y paro y me vuelvo, me concentro y demás, sino también que podemos ir un pasito más allá con el tema de la coreografía, ¿no? Con el tema del ámbito expresivo, ¿no? La esgrima es un contexto que tanto que a las diferentes inquietudes o que tiene nuestro alumnado le da respuesta. Por ejemplo, hay un perfil de alumnado que quizá en las actividades de oposición de uno contra uno no le son atractivas y no le gustan pues porque por el tipo de contacto que hay, porque se pone en valor aspectos que son morfológicos como pueda ser el peso, la fuerza, y que aquí en la esgrima en cierta manera se difumina, iguala mucho a todo el alumnado y da una oportunidad, por ejemplo,
para esas actividades de oposición de uno contra uno, alumnado que en otros casos suele ser reticente, ¿no? Como por ejemplo en actividades de lucha. Y a la vez también, por ejemplo, en otro alumnado que a lo mejor las partes expresivas y las partes comunicativas también se ve, pues le cuesta o rechaza o le cuesta integrarse en ese tipo de tareas, pues el hecho de hacerlo a través de la espada y de la esgrima da un abanico muy grande de poder enfocar tu expresividad de diferentes maneras. Puede haber grupos que ahí sí que dejamos también que se coloquen libremente por intereses, porque puede haber personas que les interese una coreografía que tenga un alto componente motor y no tanto un alto componente, digamos, de historia, de dramatización y de comunicación con el público, y en cambio otros grupos que a lo mejor lo que sería la parte de coreográfica de espadas pues es una parte más sencilla y no tan intensa, pero que a lo mejor integren en eso pues aspectos del bloque el bloque 5 de expresión mucho más elaborados. Entonces, tanto en la parte de que podría ser el bloque de oposición como en la parte de lo que sería el bloque de expresión, la esgrima facilita que cada uno encuentre la manera de integrarlo y de participar en ello. Pues nada más eso ya creo que merece la pena, y creo que para los niños tiene que ser muy, bueno, muy motivante, muy novedoso. Es algo diferente a lo que solemos trabajar de forma habitual, ¿no? Con lo cual, muy interesante me parece, la verdad. Y bueno, David, ¿nos podrías decir así por encima alguna actividad que se te venga a la cabeza o algo para que podamos contextualizar alguna de las fases que nos has dicho de esgrima deportiva, de dominio de la espada? Es decir, ¿cómo podemos hacer? ¿Nos puedes decir alguna actividad de...? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos vamos integrando la espada poco a poco. En lo que sería la esgrima deportiva, por ejemplo, las 2 primeras sesiones las trabajamos de familiarización, ¿vale? Pues son juegos en donde la espada, pues, se utiliza como implemento. Se utiliza como implemento, por ejemplo, para jugar a tula, se utiliza como implemento para hacer malabares, para hacer habilidades. Entonces, buscamos lo que sería un dominio de la espada sin el enfrentamiento, ¿vale? Luego, a partir de allí, sí que ya trabajamos sesiones más técnicas de esgrima, en las que también, aparte de la técnica, vamos introduciendo el enfrentamiento poco a poco. Por ejemplo, enfrentamiento a través de materiales, por ejemplo, de globos, que nos permiten luchar, por ejemplo, un juego muy divertido y que genera mucha potencia tanto en el uno contra uno, es que en una zona delimitada tú tienes un globo, yo tengo otro y solo lo tocamos con la espada, y yo intento que el tuyo toque el suelo y que el mío no. Entonces allí se dan contactos con las espadas, pero claro, nunca el objetivo no es el cuerpo, sino el objetivo es el globo del otro compañero. Y hay bloqueos, ¿vale? Por ejemplo, esa es una manera en la que vamos integrando lo que sería la lucha, el contacto. Y luego, pues bueno, sí que trabajamos mucho en un momento muy específico lo que sería la parte más técnica, lo que sería la posición inicial, que nos gusta, que intentamos, insistimos mucho en que se mantenga la posición inicial, porque la posición inicial de un luchador le genera ya mucha seguridad, porque ya hace un bloqueo y evita dejar, digamos, el cuerpo libre, ¿no?, para el contacto. Entonces, insistimos mucho en la posición inicial, en los desplazamientos sin cruzar piernas, cosas que sí que son específicamente del esgrima, y entonces así favorecer tiradas realmente pues casi muy cercanas a lo que sería la situación de esgrima, aunque las normas las mezclamos, normas de espada, florete y sable, las zonas de contacto y esas cosas las ponemos como nosotros nos parece mejor para el contexto en el que damos. Y bueno, y luego al final, después de esas formas del combate y jugadas, pues ya volvemos otra vez a otros juegos más elaborados, en los que ya hay enfrentamiento también, pero en situaciones más abiertas, aunque al final te he de decir que al alumnado lo que más les encanta son los duelos 1 a 1, pero además rápidamente cambiar de gente, ¿vale? Pues un duelo contigo, me ganas 2-1, no pasa nada, y me voy a luchar contra otro
Y bueno, nosotros utilizamos también plantillas en las que todo el alumnado tiene que al final haber luchado, haber hecho algún combate con todos sus compañeros. Entonces, pues bueno, también se da mucha generación de actividad, mucho respeto a los demás, porque además, sabes, en este momento un contacto te puede ganar cualquiera, y todos los combates y todos los adversarios son muy respetados. Claro, pues bueno, pues me parece fenomenal todo tienes controlado todo el tema, ¿no? Creo que acabas de abrirnos un abanico de posibilidades a todos los que te acabamos de escuchar, que creo que merece mucho la pena echarle un vistazo también a la unidad didáctica que David tiene la amabilidad de ofrecernos. Y bueno, y ahí queda, yo creo que no sé si quieres aportar alguna cosita más que se me haya pasado a mí, David, que tú consideres que sea interesante. Pues bueno, sobre todo que las contraindicaciones que vemos no son grandes, que todo es la seguridad, hay mucha seguridad, o sea, es una unidad muy segura para desarrollar. Quizá la del material exija un poco de planificación, pero hay que saber que una vez que tienes ese material ya tienes un contenido para desarrollar siempre que quieras, entonces es que merece la pena. Y que el potencial que tiene la esgrima escénica, tanto a la hora de la propia actividad como a la hora de poder hacer proyectos, actuaciones o cosas interdisciplinares, tenemos que tenerlo también muy presente, que la esgrima, aparte de contenido de educación física, tiene muchas conexiones y aparte muy motivadoras para todo el tipo de alumnado. Y nada, solamente animaros a desenvainar y ponerse en marcha. Pues poco más que añadir, David, solamente que intentaré yo también aplicarme el cuento y a ver si pongo en práctica también algo de la esgrima, que realmente considero que es un recurso muy interesante. A mí personalmente me has abierto un mundo de posibilidades, ¿no? Así que, David... Solamente añadir un par de cosillas, que también en el material salen también vídeos muy motivadores a la hora de, por ejemplo, de trabajar tanto la esgrima escénica como el esgrima deportivo, que nosotros siempre los utilizamos para presentar esta unidad y que funcionan también muy bien, que sale referencia y que, bueno, al final del artículo ahí pone también mi mail, que para cualquiera que necesite cualquier cosa, cualquier pregunta, pues mira, es muy fácil de mandar y de responder. ¿Y por redes sociales te podemos encontrar en algún lado, algún blog, alguna red social que utilices más y que la frecuentes con más asiduidad? Yo utilizo solamente, en las redes sociales estoy más pez, porque yo solamente utilizo el correo electrónico, porque sí, me cuesta mucho tiempo de mantener esas cosas y la verdad es que te envidio de la capacidad que tienes tú para llevar al día y es tener el blog tan generoso y tan bien cubierto siempre. Bueno, David, pues muchísimas gracias por tu amabilidad, por hacernos, digamos, por abrirnos por ofrecernos un nuevo recurso que ante mí era, digamos que, repito, que nunca había vislumbrado la posibilidad de utilizar en las clases de educación física. Y que muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros este ratito. Ha sido un placer. Esto es un cafecito a media tarde, o sea que perfecto. Muy bien, David. Pues muchas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues ahora que ya David nos ha dejado, quiero plantearos una pregunta, porque a mí personalmente es verdad que he visto la unidad didáctica, es verdad que he escuchado atentamente la charla de David, es verdad que incluso hemos hablado más fuera de micrófono, pero aún así, como es un tema ahí un poquito tan novedoso, pues la verdad es que a mí personalmente me encantaría que David pues nos hiciera un curso relacionado con la introducción de la esgrima y todo lo que se puede desarrollar a través de él, ¿no? Tanto a nivel motor como a nivel expresivo. Entonces, pero claro, esto es una opinión personal mía. Si tú tienes la misma opinión, si tú quieres que desde el blog abordemos un curso porque te ha parecido interesante el tema este de la esgrima, pues coméntamelo, házmelo saber
hablo con David e intento que David nos haga un curso en el que paso a paso pues nos explique cómo trabajar la esgrima desde diferentes formas, ¿no? Desde trabajar, desde crear el material con vídeo, desde que nos diga cómo hacer en el ámbito expresivo, en el ámbito motor, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, un recurso más que interesante, tanto por su novedad, que a los niños estoy convencidísimo de que les tiene que encantar. Por lo tanto, creo que es un recurso muy interesante y que si estáis interesados, por favor, pues nada, simplemente házmelo llegar y hablo con David para intentar que pueda realizar un curso completo, como te digo, paso a paso, ¿vale? Bueno, pues como siempre, el valor de la educación física.com/contactar. Ahí me puedes hacer llegar cualquier sugerencia. Y en fin, señores, pues hasta aquí este podcast tan interesante. Para mí el primero. Es lo bueno de hacer también podcast y de hacer entrevistas y conocer nuevas experiencias que hacen los compañeros. Y como siempre, pues muchísimas gracias, que si te ha gustado el podcast, por compartirlo, y si te ha gustado y crees que es interesante, por dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta en Ivo o en Spreaker o desde cualquier plataforma de la que nos esté escuchando. Por supuesto, mil gracias por suscribiros a los cursos y hacer que todo este proyecto de educación física sea sostenible en el tiempo, y sobre todo por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros nada de esto tendría sentido. Te espero por aquí el próximo domingo y mientras tanto disfruta de la semana y del día a día. ¡Hasta luego!